14 de septiembre de 1941. Los pilotos de Spitfire vaciaron 240 proyectiles sobre un caza alemán desconocido. Impactos confirmados. El motor humeaba, pero siguió volando como si nada hubiera pasado. Lo que escondía bajo ese capó no era solo un motor, era el secreto que haría casi imposible derribar al depredador más letal de la Luftwaffe. Hasta ese momento, el Bf-109 había sido el enemigo a batir y el Spitfire Mk5 tu arma para igualar el combate. Creías que esa balanza se mantenía, pero aquel día descubriste que la ventaja había cambiado de dueño. Estos nuevos cazas eran más rápidos, más maniobrables y de alguna forma parecían anticipar cada movimiento. Y lo más inquietante, tus superiores no sabían qué eran, ni cómo detenerlos. Algunos informes de inteligencia, desesperados por una explicación, aseguraban que se trataba de un avión francés modificado. Pero la realidad era más inquietante. Este no era un viejo diseño reciclado, sino un depredador nacido para cazarte. En cuestión de semanas, sus apariciones se multiplicaron, y con ellas las bajas de pilotos aliados. En cada duelo, parecía jugar contigo antes de acabar el trabajo. Pero lo que nadie en la RAF podía imaginar era que bajo ese fuselaje había un secreto de diseño que no solo lo hacía letal, sino casi imposible de derribar. Un secreto que, por un giro del destino, terminaría revelándose de la forma más improbable, gracias a un error humano que pondría al cazador más temido de la Luftwaffe directamente en manos enemigas. Ese caza alemán desconocido no era casualidad. Durante 8 meses consecutivos, los informes de combate británicos describían lo imposible. Aviones enemigos que seguían volando después de recibir suficientes impactos para derribar 2 Spitfires. Los pilotos hablaban de cazas fantasma que humeaban, perdían piezas, pero nunca caían. Hasta ese momento, habías confiado en una regla simple del combate aéreo. 240 proyectiles de punto .303 bien colocados eran suficientes para cualquier caza. El Bf-109 lo confirmaba cada vez. Pero estos nuevos depredadores reescribieron esa regla con sangre aliada. En septiembre de 1941, la RAF perdió 18 cazas contra este enemigo misterioso. Y solo logró derribar 2 de los suyos. Los informes de inteligencia, desesperados por una explicación, especulaban con todo. Desde aviones franceses modificados hasta prototipos soviéticos robados. Nadie imaginaba que la respuesta estaba rugiendo bajo el capó. Un motor BMW 800, uno de 14 cilindros, que convertía cada caza en una fortaleza volante, capaz de absorber castigo que habría convertido cualquier otro avión en chatarra flotante. Pero la verdadera pesadilla no era solo su resistencia, era que este depredador había sido diseñado para explotar cada debilidad del Spitfire Mark V. Armamento centralizado que no fallaba, visibilidad total que no perdía blancos, y una potencia bruta que dominaba altitudes medias. En cada duelo, los pilotos británicos descubrían que no estaban enfrentando a un rival, sino cazando una trampa mortal con alas. Lo que ningún piloto aliado podía sospechar era que la clave para derrotar a este monstruo llegaría de la forma más improbable, gracias a un error de navegación que pondría al secreto mejor guardado de la Luftwaffe directamente en territorio enemigo, completamente intacto y listo para revelar su único punto débil. A finales de los años 30, Alemania buscaba algo más que un sustituto para el Bf-109. Querían un caza capaz de resistir el fuego enemigo y seguir volando. En ese contexto,
apareció un ingeniero con una idea que parecía una locura. Kurt Tank. Mientras el resto del mundo apostaba por motores más pequeños y aerodinámicos, Tank propuso un motor radial enorme, más pesado, más voluminoso, menos elegante y, según muchos, un suicidio para un caza. Pero lo que pocos entendieron en ese momento es que ese motor no estaba hecho para lucir bien en un hangar. Estaba hecho para sobrevivir al infierno. El BMW 801, con 14 cilindros y 1800 caballos de fuerza, podía seguir funcionando incluso después de recibir impactos que dejarían a cualquier otro caza como chatarra flotante. No dependía de un delicado sistema de enfriamiento, así que un solo disparo en el radiador no lo condenaba. Para un piloto de combate, eso significaba una cosa: margen para arriesgarlo todo. Pero el motor era solo el principio. El FW190 fue diseñado pensando en la guerra total. Fácil de reparar en pistas improvisadas, resistente al maltrato y con una cabina que ofrecía una visibilidad envidiable. Era un avión hecho para que incluso un piloto novato pudiera volar y sobrevivir. Y para que un veterano pudiera convertirlo en un arma imparable. Lo que nadie fuera de Alemania sabía entonces era que esta máquina no solo cambiaría las reglas del combate aéreo, sino que iba a humillar públicamente a la RAF en su propio territorio. Cuando el primer FW190 A1 despegó en junio de 1941, llevaba bajo su capó más que un motor. Llevaba 41.8 litros de desplazamiento, 14 cilindros en doble fila y un sistema de inyección directa que lo convertía en una máquina casi indestructible. A diferencia del delicado sistema de enfriamiento líquido de los cazas aliados, el BMW 801 podía absorber múltiples impactos en sus cilindros exteriores y seguir funcionando con potencia reducida, pero letal. Los pilotos alemanes lo sabían. Podían arriesgar maniobras que significarían muerte segura en cualquier otro caza, porque su motor radial los traería de vuelta a casa incluso después de un combate brutal. Pero había algo más que nadie había previsto. Ese mismo diseño primitivo que los expertos británicos despreciaban estaba a punto de redefinir lo que significaba dominar el aire. En agosto de 1941, con apenas 30 FW190 saliendo mensualmente de las fábricas alemanas, la RAF todavía no sabía que se acercaba una tormenta que convertiría sus Spitfire Mark V en cazas obsoletos de la noche a la mañana. Por fuera, el FW190 ya imponía respeto. Pero su verdadera amenaza estaba en lo que no se veía a simple vista. Mientras los Spitfires dispersaban sus ametralladoras por las alas, obligando a que sus proyectiles convergieran en un punto exacto a una distancia específica, el FW190 concentraba la mayoría de su armamento en el eje central, disparando a través de la hélice con un mecanismo de interrupción milimétrico. ¿El resultado? Un chorro de fuego preciso y mortal que no perdía eficacia con la distancia. En los duelos aéreos, esa diferencia era devastadora. Un piloto de Spitfire podía vaciar sus cargadores y apenas rozar el blanco. Un piloto de FW190, en cambio, podía destrozar un avión enemigo con una ráfaga corta. Y si eso no bastaba, las versiones posteriores sumaban cañones adicionales en las alas externas, multiplicando la potencia de fuego hasta niveles que los británicos consideraban excesivos, hasta que se encontraron frente a ellos. La cabina del 190 era otro golpe de ingenio. Una cúpula burbuja que ofrecía visibilidad casi total, sin los marcos gruesos que limitaban el campo de visión en otros cazas. Los controles estaban diseñados para ser intuitivos,
reduciendo el tiempo de reacción en pleno combate. Y un sistema automático de gestión del motor liberaba al piloto de la tarea de ajustar la mezcla de combustible según la altitud, permitiéndole concentrarse en lo que realmente importaba: derribar al enemigo antes de que éste siquiera pudiera apuntar. En altitudes medias y bajas, el FW-190 era un depredador perfecto. Trepaba más rápido, se lanzaba en picado con mayor control y podía girar de forma más agresiva sin perder estabilidad. En esas condiciones, el Spitfire Mark V estaba en desventaja desde el primer segundo. Los pilotos aliados empezaron a darse cuenta de que, en igualdad de condiciones, ganar un combate contra un FW-190 requería algo más que habilidad, requería suerte. Pero lo más inquietante era la sensación de que este avión había sido diseñado para anticipar y explotar cada debilidad del enemigo. No era simplemente más rápido o más fuerte. Parecía estar pensado para que cualquier encuentro con él fuera una cacería, y el Spitfire siempre fuera la presa. Lo que la RAF no sabía es que muy pronto un accidente pondría al depredador más temido de la Luftwaffe directamente en sus manos, y con él el descubrimiento de un punto débil que nadie había imaginado. Los números no mentían. Mientras un Spitfire Mark V llevaba 8 ametralladoras de 7.7 milímetros con 350 proyectiles cada una, las primeras versiones del FW-190 montaban 2 cañones de 20 milímetros disparando a través de la hélice, más 4 ametralladoras sincronizadas que entregaban un poder destructivo equivalente a 3 Spitfires disparando simultáneamente. Pero la verdadera pesadilla llegó con las variantes posteriores: 4 cañones de 20 milímetros, MG-151, con 780 proyectiles explosivos, capaces de desintegrar un caza enemigo con apenas 5 impactos directos. Los pilotos alemanes lo sabían. En combates por debajo de 6.000 metros, donde el Spitfire Mark V apenas alcanzaba 527 km por hora, el FW-190 rugía a 671 km por hora mientras mantenía una velocidad de ascenso superior y, lo más letal de todo, una velocidad de alabeo que convertía cada maniobra evasiva aliada en una oportunidad de ataque. Era como si Karl Tank hubiera diseñado una máquina específicamente programada para explotar cada limitación técnica del caza británico más famoso del mundo. Junio de 1942. El cielo sobre el Canal de la Mancha está cubierto de nubes bajas. En medio de ese gris interminable, un joven piloto alemán llamado Armin Faber acaba de vivir lo que cualquier aviador sueña: derribar a un enemigo en combate cerrado. El Spitfire que perseguía cae al mar, y él, eufórico, emprende el vuelo de regreso a casa. O al menos eso cree. Entre las nubes, la orientación se vuelve traicionera. Un giro mal calculado, un rumbo mal interpretado. Y Faber no se dirige hacia Francia, sino hacia Inglaterra. No lo sabe. No hay radares que le adviertan. Lo único que escucha es el rugido constante del motor BMW 801, como un animal que no sabe que está entrando en la jaula de otro. Minutos después, divisa una pista de aterrizaje. El combustible está bajo. La decisión es rápida: descender. Baja el tren de aterrizaje, se alinea con la pista y toca tierra suavemente. Es un aterrizaje perfecto, de manual. Solo que no hay mecánicos alemanes esperándolo. En su lugar, un grupo de soldados británicos corre hacia él, algunos con el dedo en el gatillo. La confusión en sus ojos dura un segundo. El mismo segundo que tarda en comprender que ha cometido el error más grande de su vida.
Ese instante es un terremoto silencioso en la guerra aérea. El caza más temido por los pilotos aliados está ahora intacto, estacionado en territorio enemigo. Ni un solo impacto, ni un solo rasguño, como si hubiera sido entregado en una bandeja de plata. Y lo más irónico, los mandos alemanes habían dado órdenes estrictas de no sobrevolar el canal para evitar exactamente esto. En cuestión de horas, ingenieros y técnicos británicos se abalanzan sobre la máquina. Cada tornillo, cada cable, cada remache es analizado. Descubren su potencia de fuego, su resistencia y, sobre todo, su talón de Aquiles. Una debilidad en altitudes elevadas que, hasta ese momento, era desconocida. Esa información, obtenida por un accidente, sería la chispa que aceleraría el desarrollo del Spitfire Mark IX, el único capaz de enfrentarse cara a cara con el FW-190. Lo que comenzó como un error de navegación terminaría por cambiar el equilibrio en los cielos de Europa. La fecha exacta era 23 de junio de 1942, y el lugar donde aterrizó Faber no era casualidad. La base RAF Pembrey en Gales del Sur, donde el sargento Jeffreys lo recibió armado únicamente con una pistola de bengalas, porque era una escuela de entrenamiento sin armamento real. Lo que siguió fue un análisis técnico sin precedentes. El FW-190 capturado recibió la nueva matrícula británica MP-449 y fue trasladado cuidadosamente en camión hasta las instalaciones de Farnborough, donde los ingenieros de la RAF descubrieron exactamente lo que necesitaban saber. Las pruebas de vuelo comparativas revelaron que, mientras a nivel del mar, el FW-190 dominaba con márgenes aplastantes, por encima de 7.000 metros, su rendimiento se desplomaba drásticamente debido a las limitaciones del compresor del BMW 801. Esa información crítica aceleró inmediatamente el desarrollo del Spitfire Mark IX con motor Merlin 61, que en julio de 1942 equipó por primera vez al Escuadrón 64 de la RAF y demostró en combate que finalmente podía enfrentar al depredador alemán en igualdad de condiciones. El error de navegación de un solo piloto había entregado a los británicos la clave para neutralizar la ventaja aérea alemana más devastadora de la guerra. El verano de 1942 marcó el apogeo del terror que el FW-190 sembraba en los cielos. Patrullas enteras de Spitfires desaparecían en minutos. Los pilotos británicos comenzaron a temer no solo al combate, sino al simple hecho de encontrarse con uno. En los briefings se repetía la misma frase: si ves un 190, no lo enfrentes solo. Y aún así, muchos nunca tuvieron la oportunidad de huir. En altitudes medias, el caza alemán parecía jugar con ellos, acercándose por ángulos ciegos, disparando ráfagas letales y alejándose sin dar opción a respuesta. La moral en la RAF empezaba a fracturarse. ¿Cómo derrotar a un enemigo que parecía diseñado para explotar cada debilidad propia? ¿Cómo mantener el cielo británico seguro cuando la amenaza llegaba sin ser detectada y desaparecía igual de rápido? Cada misión se sentía como una ruleta rusa y cada regreso como una improbable victoria. En ese momento, la guerra aérea estaba perdida. O al menos, eso creían. Los números del verano del 42 contaban una historia de terror. En Dieppe, el 19 de agosto, 106 aviones aliados ardieron contra apenas 48 alemanes, mientras el JG-26, con sus Focke-Wulf 190, perdió únicamente 6 pilotos contra los 91 cazas derribados de la RAF. Durante las operaciones Circus sobre Francia, la ratio de intercambio era devastadora. Por cada Focke-Wulf
190 derribado, 3 Spitfire Mark. 5 caían en llamas sobre territorio ocupado. Los comandantes británicos sabían que estaban perdiendo no solo aviones, sino a sus mejores pilotos. 81 aviadores muertos o capturados contra solo 20 alemanes en un mes de combates sobre el canal. Las bases de la RAF recibían cada noche la misma noticia. Escuadrillas que habían despegado con 12 cazas regresaban con 7, 6 o algunas veces ninguno. Era una hemorragia insostenible que amenazaba con entregar el cielo europeo a la Luftwaffe para siempre. Pero lo que ningún piloto británico sabía era que a solo 400 kilómetros de distancia, en una base alemana perdida entre las nubes, un joven aviador estaba a punto de cometer el error que cambiaría el curso de la guerra aérea. La captura del FW-190 de Armin Faber fue el punto de inflexión. El estudio detallado de la máquina reveló el talón de Aquiles que nadie había imaginado: su pobre rendimiento en altitudes elevadas. Con esa información, los ingenieros británicos aceleraron el desarrollo del Spitfire Mark IX, un caza que podía enfrentarlo de igual a igual en su punto débil. Las tornas empezaron a cambiar. El FW-190 siguió siendo letal, adaptándose a nuevos roles y combates, pero ya no era el cazador sin rival que había dominado el cielo. Lo que empezó como una pesadilla sin respuesta se convirtió en un duelo equilibrado. Y aunque la silueta del 1900 siguió inspirando respeto y miedo hasta el último día de la guerra, su reinado absoluto terminó el mismo día que su mayor secreto quedó al descubierto. El cazador que aterrorizó a los Spitfire había sido vencido, no por más fuego, sino por la información. Y si crees que los Spitfire fueron sorprendentes, es porque aún no conoces a los destructores clase Fletcher, que ganaron la batalla del Somar para conquistar el Pacífico. En el video que te está apareciendo en pantalla, te mostramos las estrategias navales que usaron los destructores en la brutal y violenta batalla del Somar.